La mayoría de las personas no tiene una vida pequeña porque carezca de sueños. La tiene porque no está dispuesta a vivir de la manera que esos sueños exigen. Ese es el problema. No que quieras poco, no que no tengas metas, no que no imagines algo más grande para tu vida. El problema es que muchas veces deseas resultados extraordinarios mientras sigues sosteniendo hábitos ordinarios. Quieres una vida distinta, pero proteges demasiado lo cómodo. Quieres respeto, libertad, crecimiento, dinero, paz, control, pero todavía vives con una estructura demasiado parecida a la del promedio. Y así no cambia un destino, porque el destino no cambia por lo que deseas en tus mejores momentos. Cambia por lo que haces de manera repetida cuando nadie te empuja, cuando no hay aplauso y cuando lo fácil sigue estando disponible. Ahí empieza todo. Hay personas que se enamoran de la idea del resultado. Les gusta imaginarse más fuertes, más libres, más admiradas, más enfocadas, más exitosas. Les gusta pensar en una vida superior. Les gusta visualizar una versión más grande de sí mismas. Pero muy pocas se enamoran del proceso que construye a esa persona. Muy pocas aceptan el tipo de disciplina, incomodidad y renuncia que exige salir de lo común. Y esa es la razón por la que tanta gente termina viviendo muy por debajo de lo que podría llegar a vivir. Quiere la recompensa, pero no quiere el precio. Quiere el fruto, pero no quiere la raíz. Quiere una vida con peso, pero sigue eligiendo lo ligero. Quiere una identidad fuerte, pero sigue viviendo desde impulsos débiles. Así no funciona. Si haces lo que todos harían, terminarás donde casi todos terminan, en una vida llena de intención, pero vacía de estructura. Llena de promesas, pero débil en consistencia. Llena de deseos grandes, pero con una conducta que no está a la altura de esos deseos. Por eso este mensaje importa tanto. Si quieres cambiar tu destino, tienes que empezar a hacer lo que otros no harían, no lo que otros dicen que harían. No lo que otros publican, no lo que otros aparentan, lo que otros evitan. Hacer lo que otros no harían significa estudiar cuando no tienes ganas, significa trabajar en silencio cuando sería más entretenido distraerte, significa apagar el ruido para construir concentración. Significa sostener una promesa incluso cuando ya nadie te está mirando. Significa renunciar a un placer inmediato para proteger una meta más alta. Significa entrenar cuando el cuerpo pide comodidad. Significa decir no cuando todos esperan que digas sí. Significa respetarte aunque nadie más lo haga todavía. Eso cambia un destino, porque el cambio profundo casi nunca nace de una emoción brillante, nace de decisiones poco glamorosas, repetidas el tiempo suficiente como para formar una persona diferente. Y ahí es donde casi todos se quedan cortos. Quieren una vida extraordinaria, pero no están dispuestos a entrar en el terreno donde esa vida se construye. Ese terreno no siempre es visible, no siempre es emocionante, no siempre es rápido, a veces es aburrido, a veces es incómodo. A veces es lento, a veces parece injusto, a veces se siente como si nada estuviera pasando, pero precisamente ahí se está formando la diferencia. Muchos psicólogos coinciden en que la identidad personal no se transforma solo por pensamiento positivo, sino por experiencia repetida. La mente aprende de la evidencia. Si tú mismo te ves abandonando, postergando, negociando con la pereza y rompiendo tu palabra, tu mente concluye algo, no puede confiar del todo en ti. Pero si te ves sostenerte, cumplirte, insistir, corregirte y avanzar incluso en días difíciles, empieza a escribir otra historia sobre quién eres. Por eso hacer lo que otros no harían no solo produce resultados externos, también reconstruye la relación que tienes contigo mismo. Y eso vale muchísimo, porque no puedes construir una vida fuerte con una identidad débil. No puedes sostener una visión grande mientras sigues funcionando desde una estructura blanda, caprichosa e indisciplinada. No puedes pedirle al futuro algo extraordinario mientras sigues obedeciendo hábitos que destruyen justamente ese futuro. Ese es el punto que tienes que entender. La mayoría subestima el poder de lo cotidiano. Cree que su vida cambiará por una gran oportunidad, por un momento decisivo, por una inspiración fuerte, por una idea brillante, pero la vida cambia de verdad en los días normales, en cómo te levantas, en cómo usas una mañana, en cómo respondes cuando nadie te controla, en lo que haces cuando el entusiasmo desaparece, en la manera en que manejas tu atención, tu energía, tu cuerpo y tu palabra. Ahí se decide muchísimo más de lo que la mayoría imagina. Piensa en esto, casi nadie arruina su vida de golpe, la arruina por acumulación, por muchas decisiones pequeñas que parecen inofensivas, por muchas veces que eligió lo cómodo sobre lo correcto, por muchas veces que se falló y luego lo maquilló con una buena excusa, por muchas veces que dejó una tarea importante para después.
por muchas horas desperdiciadas creyendo que el tiempo seguiría esperando. Eso también construye un destino, pero construye uno mediocre. Tú tienes que dejar de subestimar el precio de hacer siempre lo que haría cualquiera, porque cada vez que eliges el camino fácil sin pensarlo, cada vez que te entregas demasiado rápido al cansancio, a la distracción o a la gratificación inmediata, fortaleces una versión de ti que no puede sostener grandeza. Y si fortaleces esa versión durante demasiado tiempo, luego no entiendes por qué no avanzas, por qué no te respetas, por qué no te sientes fuerte, por qué todo parece quedarse a medias. La respuesta suele estar ahí. No te has visto hacer durante suficiente tiempo lo que pocos estarían dispuestos a hacer. Todavía no te has dado suficiente evidencia de que vas en serio. Y eso tiene que cambiar. Tienes que empezar a construir una identidad que tú mismo respetes. Una identidad que no dependa tanto del estado de ánimo. Una identidad que no negocie tanto con la comodidad. Una identidad que ya no trate sus metas como si fueran opcionales. Una identidad que sepa soportar presión, aburrimiento, demora, rechazo e incomodidad sin desarmarse. Porque esa es la clase de persona que cambia un destino, no la que se emociona rápido, la que sostiene largo, no la que habla bonito, la que cumple, no la que sueña en grande solamente, la que se comporta en pequeño como alguien que de verdad merece lo grande. Ese es el punto que tantos no entienden. La gente mira a alguien con resultados y ve la parte visible, seguridad, claridad, nivel, estabilidad, dinero, influencia, paz, pero no ve lo que hubo detrás, no ve las cientos de veces que esa persona eligió lo difícil. No ve las mañanas en las que se levantó sin ganas, no ve los momentos en que se quedó trabajando mientras otros se distraían, no ve las veces en que eligió prepararse en lugar de improvisar, no ve las conversaciones a las que renunció, no ve los hábitos que tuvo que matar, no ve los impulsos que tuvo que aprender a dominar, y sin embargo ahí estuvo la diferencia. Por eso no puedes envidiar el resultado de alguien si no estás dispuesto a aceptar el proceso que lo produjo, porque ese resultado no apareció por suerte. Apareció porque alguien decidió vivir de una manera que el promedio no soporta durante demasiado tiempo. Ese es el precio. Y sí, cuesta decir no cuando el entorno dice sí, cuesta guardar silencio cuando lo más fácil sería buscar ruido, cuesta sostener disciplina sin recompensa inmediata, cuesta entrenarte cuando nadie te aplaude, cuesta retirarte de lo que te debilita aunque todavía te guste, cuesta esperar con inteligencia en vez de buscar gratificación rápida, cuesta seguir cuando no todo se siente inspirador, pero seguir igual también cuesta. Cuesta mirar atrás y ver que desperdiciaste años por no tolerar incomodidad. Cuesta sentir que podrías estar mucho más arriba y seguir en el mismo lugar. Cuesta vivir con la sensación de que algo grande en ti se está pudriendo por falta de ejecución. Cuesta perderte el respeto. Cuesta verte prometiendo siempre más de lo que haces. Cuesta saber que no te detiene el mundo, sino tu costumbre de ceder. Entonces la pregunta no es si te va a costar, la pregunta es qué costo estás dispuesto a pagar, el costo de crecer o el costo de quedarte igual, porque uno te construye y el otro te desgasta. Mucha gente cuando escucha esto piensa que hacer lo que otros no harían significa vivir agotado, sufrir todo el tiempo o rechazar cualquier disfrute. No se trata de volverte extremo, se trata de volverte intencional. Se trata de dejar de vivir arrastrado por el impulso. Se trata de no entregarle el control de tu vida a la parte más débil, más cómoda y más distraída de ti. Eso es madurez, y eso se nota en cómo hablas, se nota en cómo usas el tiempo, se nota en cómo te sientas a trabajar, se nota en cómo respondes al ruido, se nota en cómo ya no buscas validación a cada rato, se nota en cómo ya no dependes tanto de sentirte bien para hacer lo que toca, porque la persona que empieza a hacer lo que otros no harían ya no vive tan pendiente de parecer. Empieza a enfocarse en convertirse, ya no busca solo impresionar, busca construir, ya no corre detrás de atención, corre detrás de nivel, ya no se pregunta tanto cómo verse fuerte, se pregunta cómo volverse fuerte de verdad, y el nivel siempre termina hablando más fuerte que la necesidad. Esa es otra diferencia poderosa. Muchísima gente quiere ser vista, poca quiere volverse sólida, muchísima gente quiere parecer superior, poca quiere desarrollar la estructura que sostiene una vida superior, muchísima gente quiere ser admirada, poca quiere pagar el precio de la repetición, del foco, del silencio, del autocontrol y del sacrificio. Pero tú no puedes seguir jugando a eso, no puedes seguir queriendo una vida que otros admiren mientras sostienes hábitos que ni tú mismo respetas.
No puedes seguir deseando un futuro más alto mientras sigues obedeciendo a la versión de ti que ama lo fácil. No puedes seguir tratándote como alguien improvisado si de verdad quieres una vida con dirección. Tienes que decidir. Y decidir no significa solamente emocionarte. Significa empezar a tomar acciones que te separen del promedio. Significa hacer hoy algo que tu versión vieja evitaría. Significa dejar de decir sé lo que tengo que hacer y empezar por fin a hacerlo. Significa dejar de consumir tanto y empezar a construir más. Significa dejar de buscar explicaciones elegantes para tu estancamiento y empezar a crear evidencia de crecimiento real, porque al final casi siempre el destino cambia de esta manera. Cuando una persona se cansa de vivir como todos y empieza a actuar como pocos, ese es el giro. No en una gran frase, no en una noche de motivación, no en una promesa vacía, en una conducta nueva, en una repetición distinta, en una estructura más fuerte, en una decisión que deja de aplazarse. Haz lo que otros no harían, haz lo que otros evitan, haz lo que otros posponen, haz lo que otros abandonan a mitad de camino. Haz lo que otros saben que deberían hacer, pero nunca sostienen, porque si lo haces el tiempo suficiente, algo dentro de ti cambia, tu mente cambia, tu respeto propio cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia. Y cuando todo eso cambia, tu destino ya no puede seguir siendo el mismo. Ahí empieza la diferencia. Ahí dejas de vivir como uno más. Ahí dejas de justificarte como todos. Ahí empiezas a convertirte en alguien con peso, con estructura y con una dirección que ya no se siente común. Y cuando eso ocurre, cuando tu conducta empieza a alinearse con una versión más alta de ti, entenderás algo que la mayoría nunca entiende a tiempo. No cambiaste tu destino porque tuviste más suerte, lo cambiaste porque decidiste hacer lo que otros no harían. Ahí empieza todo.